Con solo ese acuerdo, los pasillos del poder en Occidente han comenzado a temblar. La noticia corre como pólvora y los líderes occidentales se preguntan, ¿cómo logró Burkina Faso, el eterno subestimado, poner en jaque el orden energético global? La sorpresa es mayúscula, no solo por la magnitud de la suma, sino porque nunca imaginaron que la jugada decisiva vendría de un país al que consideraban irrelevante. Y si te dijera que un pequeño país africano, durante décadas africanos, ignorado por las grandes potencias, acaba de sacudir los cimientos de Washington, París y Londres con una sola firma? Imagina por un momento la magnitud de este acontecimiento. No es ciencia ficción ni una promesa vacía, sino un giro real, un cambio de paradigma que ya está en marcha y que podría transformar la historia de todo un continente. África siempre fue vista como la tierra del potencial, el territorio de riquezas que otros explotan, pero rara vez como el protagonista del tablero global. ¿Cuántas veces escuchaste hablar de África como el continente del futuro, pero nunca como el dueño del presente? Burkina Faso, por años, fue apenas una nota al pie en los informes occidentales. Pobre, humilde, incapaz de alterar el rumbo del mundo. Era, para muchos, ese país que rara vez aparece en los titulares, que pocos pueden ubicar en el mapa y del cual se habla solo cuando ocurre alguna tragedia o crisis humanitaria. Pero hoy, ese mismo país ha sellado una alianza petrolera de $60.000 millones con Omán. ¿Has oído bien? $60.000 millones, una cifra que supera el Producto Interno Bruto de varias naciones africanas juntas. Para ponerlo en perspectiva, es más de lo que producen anualmente países como Chad, Níger y Togo sumados. Incluso supera el presupuesto anual de educación de toda la región de África Occidental. Es el tipo de acuerdo que, en otras latitudes, sería comentado durante décadas, analizado en universidades y celebrado como un hito nacional. Hoy, la puerta está abierta para que África tome el control de su destino. O aprovechamos esta oportunidad histórica para forjar una nueva era de independencia y dignidad, o dejamos que otros sigan decidiendo por nosotros. Es literalmente una bifurcación en el camino. La pregunta es, ¿tendremos el coraje de avanzar por la senda de la autodeterminación o nos resignaremos a seguir siendo espectadores de nuestro propio destino? Esto no es solo una cuestión de petróleo, es una declaración de soberanía. Es África levantándose, diciendo que ya no será peón, que quiere mover las piezas y escribir sus propias reglas. Es una escena digna de los grandes momentos históricos, como cuando la India consiguió su independencia del Imperio Británico, o cuando Vietnam logró expulsar a las fuerzas extranjeras. Ahora es África la que toma la palabra, no desde la sumisión, sino desde la determinación y el coraje. Para dimensionar lo que está en juego, veamos cómo llegamos hasta aquí. Porque ningún cambio surge de la nada. Todo gran salto tiene raíces profundas y lecciones que aprender de la historia. Para entender de verdad este acuerdo, debemos mirar hacia atrás y analizar cómo, durante décadas, los recursos africanos han sido fuente de riqueza para otros, pero no para los propios africanos. Todo comenzó mucho antes de la firma, en un escenario marcado por crisis, ambiciones y silenciosas negociaciones. Para entender el presente, hay que regresar al pasado reciente de Burkina Faso. No es el primer país africano en descubrir el petróleo, pero sí uno de los primeros en decidir que sus recursos deben servir, ante todo, a su propio pueblo. La historia nos muestra que, desde la época colonial, los contratos energéticos nunca se firmaban pensando en el bienestar local, sino en alimentar industrias lejanas y enriquecer a otros. Durante más de 100 años, el petróleo africano iluminó ciudades lejanas y movió fábricas en continentes extranjeros, mientras millones de africanos seguían en la sombra. Basta pensar en las vastas reservas de petróleo de Nigeria, que durante décadas abastecieron a Europa, o en el oro negro de Angola, que mantuvo en marcha las fábricas de Estados Unidos y China. Sin embargo, en los suburbios de Lagos o Luanda, millones vivían y aún viven sin acceso a servicios básicos, como agua potable o electricidad. La riqueza de África fue el cimiento invisible del progreso occidental. El crudo extraído en Nigeria mantuvo vivas las luces de París y Berlín. El petróleo de Angola impulsó motores en Detroit y Chicago. El oro negro de Libia alimentó ejércitos y maquinarias de las potencias. Pero, en el propio continente, la mayoría vivía sin electricidad, sin agua limpia, sin futuro. El contraste es tan brutal que duele.
Mientras los rascacielos de Nueva York brillaban gracias a energía africana, las aldeas de Burkina Faso seguían en penumbras. La historia oficial, repetida por décadas, pintaba a África como simple proveedor, siempre relegada al margen de las grandes decisiones. Las ganancias cruzaban océanos, pero en casa solo quedaban cicatrices, contaminación, desigualdad, promesas rotas. Extraer, exportar, empobrecer, repetir. Así era el ciclo impuesto. Ejemplos concretos abundan. En el delta del Níger, la contaminación por derrames petroleros destruyó el sustento de miles de pescadores, mientras las grandes petroleras se enriquecían. En Sudán del Sur, la riqueza petrolera fue fuente de guerras y divisiones, no de prosperidad. En países como Burkina Faso, la injusticia era aún más evidente. Subestimado, marginado, casi invisible para las potencias. Para Occidente, Burkina Faso era poco más que una nota al pie, una tierra de recursos sin voz ni voto real en el tablero energético global. Si comparamos la situación con la de Noruega, por ejemplo, vemos el abismo. Allí, la riqueza petrolera se tradujo en un fondo soberano que garantiza bienestar para futuras generaciones. Aquí, la riqueza parecía siempre destinada a otros. Nadie quería responder la pregunta incómoda: ¿cómo es posible que en tierras ricas en petróleo los niños estudian a la luz de una vela, mientras esa energía viaja a miles de kilómetros para alimentar otras vidas? Recursos derrochados allá afuera, mientras adentro faltaban medicinas en hospitales y techos en las escuelas. Historias como la de la escuela rural en Banfora, donde los estudiantes deben caminar kilómetros solo para encontrar agua, son el espejo de un sistema injusto y perverso. Nada de esto es casualidad. Es la consecuencia de un sistema diseñado para mantener a África dependiente y sometida. Un círculo vicioso, donde cada año perdido agranda la herida, y cada contrato injusto forja nuevas cadenas para los que vienen detrás. Es el mismo patrón que vimos en América Latina durante el siglo pasado, donde la riqueza del petróleo venezolano o mexicano sirvió más a intereses extranjeros que a los pueblos originarios. Sin embargo, algo está cambiando. Esta vez, Burkina Faso se niega a aceptar el guión impuesto y decide romper el ciclo, abriendo la puerta a una transformación histórica para todo el continente. Este gesto recuerda la revolución de Ghana en 1957, cuando Kwame Nkrumah lideró la independencia y soñó con un África unida y fuerte. Ahora, ese sueño parece más cercano que nunca. En las siguientes horas, una noticia sacudirá el panorama energético internacional. Burkina Faso ha sellado una alianza petrolera sin precedentes con Omán. Lo que está en juego no es solo petróleo, sino el destino de toda una generación. Y no exagero, basta ver cómo, tras el anuncio, los mercados internacionales reaccionaron con nerviosismo, y las agencias de noticias pusieron a Burkina Faso en el centro de la discusión global. El acuerdo de $60.000 millones entre Burkina Faso y Omán no es una simple transacción comercial, es una amenaza frontal al dominio energético occidental, una grieta en el muro que durante décadas ha mantenido al continente africano sometido. Si nos remontamos a la crisis del petróleo de 1973, cuando los países árabes usaron el oro negro como arma política, veremos que el control de la energía siempre ha sido sinónimo de poder geopolítico. Ahora, África empieza a jugar ese mismo juego. Este pacto va mucho más allá del intercambio de barriles de petróleo. Incluye la construcción de refinerías en la propia Ouagadougou, la formación de ingenieros africanos y, sobre todo, la creación de decenas de miles de empleos para la juventud del continente. Por primera vez, África empieza a transformar sus recursos en prosperidad real para sus pueblos. Piensa en lo que significaría para un joven burkinés poder estudiar ingeniería en su país y luego trabajar en una refinería nacional, en vez de emigrar o conformarse con empleos precarios. Pero hay algo aún más profundo en juego: el símbolo de la rebelión. No son los gigantes tradicionales, como Nigeria o Angola, quienes encabezan este cambio. Es Burkina Faso, un país subestimado por carencias materiales, pero con una determinación férrea, quien se atreve a desafiar el antiguo orden y demostrar que el tamaño no dicta el destino. Así como David venció a Goliat, Burkina Faso desafía a las potencias energéticas y siembra esperanza en todo el continente. Las potencias occidentales lo entienden a la perfección. Durante más de un siglo, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido
Han impuesto sanciones, instalado bases militares y manipulado gobiernos para garantizar que el petróleo y el gas africanos siguieran fluyendo hacia el norte, siempre con la misma receta: mantener a África dependiente y lejos de los verdaderos beneficios de su riqueza. Recordemos casos como el de Patrice Lumumba en el Congo, asesinado tras intentar nacionalizar los recursos minerales, o el bloqueo a Libia cuando Gaddafi desafió a Occidente. Hoy, el pánico recorre los despachos de Washington y Bruselas. Se multiplican las reuniones de emergencia. Analistas y asesores intentan descifrar cómo pudo sellarse un acuerdo así sin su consentimiento. Temen el efecto dominó, que otros países africanos sigan el ejemplo, refinen su propio petróleo, formen a sus propios técnicos y negocien en sus propias monedas. Si eso ocurre, el dominio occidental sobre África podría desmoronarse ante sus ojos. Es el mismo temor que sintieron las potencias coloniales cuando, en el siglo XX, se multiplicaron los movimientos independentistas. Nada está garantizado. Si esta iniciativa fracasa o es saboteada, África corre el riesgo de quedarse atrapada en el ciclo de explotación, promesas rotas y sumisión. Es una batalla silenciosa pero crucial por el alma y el futuro del continente. No faltan los ejemplos trágicos. En Libia, tras la intervención extranjera, la riqueza petrolera terminó fragmentada y el país sumido en el caos. Sin embargo, el verdadero peso de este acuerdo no está solo en la cifra astronómica, está en la dignidad recuperada, en la igualdad negociada, en la ruptura de cadenas neocoloniales que han condenado a generaciones a la dependencia y la pobreza. Burkina Faso y Omán no solo han firmado un contrato, han lanzado un grito de rebelión que resuena en todo el continente. Es como cuando Nelson Mandela salió de prisión y el mundo comprendió que Sudáfrica ya no sería la misma. El símbolo es tan potente como la realidad material. Este momento trasciende cualquier transacción económica. Es el inicio de una revolución continental, un acto de valentía que desafía siglos de historia. África ha dado el primer paso para escribir su propia narrativa, y el mundo observa, entre el temor y la admiración, el nacimiento de una nueva era. La pregunta que todos se hacen es si esta vez África logrará consolidar su emancipación, o si las fuerzas del pasado encontrarán la manera de frenar el cambio. Pero la magnitud de este desafío no ha pasado desapercibida para quienes se benefician del viejo orden. Las primeras señales de resistencia ya empiezan a emerger. Medios internacionales intentan minimizar el acuerdo o sembrar dudas sobre su viabilidad. Se activan lobbies y presiones diplomáticas en la Unión Africana y la ONU para obstaculizar el avance. ¿Qué ocurre cuando un continente deja de ser colonia energética y decide tomar el control de su futuro? Esa pregunta ya no es teoría. La alianza petrolera de $60.000 millones entre Burkina Faso y Omán es una realidad que sacude los cimientos del viejo orden. Por primera vez, África no solo negocia, sino que dicta sus propias reglas y desafía abiertamente el dominio occidental. Es el inicio de una nueva etapa, similar a la que vivió América Latina cuando algunos países comenzaron a nacionalizar sus hidrocarburos en los años 70. El ejemplo burkinés es mucho más que un logro aislado. Es una chispa contagiosa. Nigeria, Angola, Ghana, Senegal y Mozambique observan, inspirados y expectantes. Si Burkina Faso se atrevió a romper el círculo, ¿por qué no sumar fuerzas y multiplicar el impacto? El sueño de una cooperación africana auténtica se siente, por fin, al alcance de la mano. El caso de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, muestra que la integración regional es posible y puede ser la clave para negociar en bloque. Pero nadie debería engañarse. Desafiar siglos de explotación tiene un precio. Occidente, sintiendo que su hegemonía peligra, podría recurrir a todo su arsenal, desde sanciones y sabotajes hasta campañas para dividir a los propios africanos. La historia está marcada por líderes africanos silenciados por su audacia. Esta vez, sin embargo, la diferencia es la unidad. Burkina Faso no camina solo, y la solidaridad es su escudo más fuerte. Ejemplos recientes como la resistencia al acaparamiento de tierras en Etiopía o las protestas populares en Sudán demuestran que la movilización social puede frenar los intentos de desestabilización. Nuevas alianzas emergen en el horizonte. La solidaridad panafricana gana fuerza, mientras actores como Omán apuestan por un continente dueño de sí mismo.
China, Rusia y otros países buscan acuerdos en pie de igualdad, pero lo que destaca es la cooperación directa entre naciones africanas. Por primera vez, se vislumbra la creación de redes energéticas propias y la industrialización de recursos en suelo africano, bajo condiciones justas. La experiencia de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, SADC, que ha impulsado proyectos hidroeléctricos y energéticos conjuntos, muestra que la autosuficiencia es posible. Lo que se juega trasciende la economía de un solo país. Se redefine el equilibrio geopolítico global. El sueño de la multipolaridad se materializa, con África dejando de ser peón para convertirse en un jugador con voz y voto. Occidente percibe el final de la hegemonía unipolar, y la pregunta ya no es si África logrará emanciparse, sino cuándo y cómo consolidará su liderazgo. Este proceso recuerda a la emergencia de los BRICS, el bloque de países en desarrollo que desafió la supremacía del G7. Pero, ¿cómo puede la ciudadanía sostener y proteger esta revolución? Ahí se encuentra el verdadero desafío, convertir la esperanza colectiva en acción cotidiana. No basta con celebrar los logros desde lejos. Es imprescindible involucrarse en cada etapa del proceso, exigir rendición de cuentas y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, el peligro acecha, la división y la manipulación externa son amenazas constantes. El sueño africano solo será posible si los países priorizan el bienestar común sobre los intereses particulares y resisten cualquier intento de fractura. La oportunidad es tan monumental como frágil, requiere madurez política, vigilancia y un pueblo dispuesto a defender cada avance. El ejemplo de la primavera árabe, donde las esperanzas de cambio fueron en muchos casos sofocadas por injerencias externas y divisiones internas, debe servir de advertencia. Para que la revolución energética sea irreversible, la movilización social será decisiva. Ahora, los ciudadanos africanos se enfrentan el reto de transformar la historia desde abajo. Ejemplos como el de los agricultores de Mali, que se organizaron para exigir mejores precios para sus productos, muestran que la presión popular puede cambiar políticas y garantizar que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan. El destino de África no se decide solo en oficinas ni en papeles firmados. Se forja cada día con la participación activa y organizada de su pueblo. En Sudáfrica, la lucha contra el apartheid no se ganó solo en las mesas de negociación, sino en las calles, en los barrios, en las escuelas donde la gente común se negó a aceptar la injusticia como destino. Con este acuerdo histórico entre Burkina Faso y Omán, surge una pregunta urgente. ¿Cómo defender y fortalecer esta nueva independencia? La respuesta nace de la unidad. Cuando las voces africanas caminan juntas, ninguna fuerza externa puede dividirlas, sin importar cuántas estrategias ni recursos desplieguen. La experiencia de la Unión Africana, aunque imperfecta, demuestra que la unión hace la fuerza y puede ser el escudo frente a las amenazas externas. La vigilancia será vital. Vendrán oleadas de desinformación y manipulación, tanto desde el exterior como desde dentro. Solo una ciudadanía alerta y crítica podrá desmontar las mentiras y proteger el avance logrado. En la era digital, las redes sociales pueden ser armas de doble filo. Pueden servir para organizar la resistencia, pero también para difundir noticias falsas y sembrar discordia. Por eso, la educación mediática y el acceso a información veraz son más importantes que nunca. Defender este acuerdo exige verdad y lealtad. Celebrar la firma no basta. Hay que exigir transparencia, cumplir cada compromiso y evitar que intereses privados se antepongan al bienestar común. Las antiguas potencias buscarán sembrar dudas y miedo para recuperar el control. La resiliencia africana será puesta a prueba. La historia reciente de Brasil, donde la corrupción minó los avances sociales logrados en la década anterior, muestra que la vigilancia constante es la clave para no retroceder. La participación de todos es el único blindaje real. Sin ella, el futuro puede ser arrebatado. La juventud africana tiene un papel central. Ingenieros, médicos, científicos y emprendedores deben ser protagonistas, no meros testigos. Es momento de romper el ciclo donde la riqueza fluye hacia afuera y la pobreza permanece adentro. En Ruanda, el fomento de la tecnología y la innovación ha permitido que jóvenes creen empresas que exportan servicios digitales al mundo.
demostrando que el talento africano no tiene límites. Esta vez, la riqueza petrolera debe convertirse en escuelas, hospitales, infraestructuras y en industrias propias. Debe alimentar el desarrollo tecnológico y el bienestar cotidiano de cada familia. Solo así se construye un futuro distinto. Países como Malasia y Noruega lograron transformar sus recursos naturales en motores de desarrollo sostenido. África puede y debe seguir ese camino. La responsabilidad es de todos. Nadie debe quedarse al margen ni dejarse seducir por promesas vacías o discursos falsamente patrióticos. La historia demuestra que las conquistas se pierden si el pueblo baja la guardia o se divide. Si la transformación no es defendida activamente, el progreso puede esfumarse y la historia repetirse. El ejemplo de la primavera árabe, que empezó con esperanza pero terminó en desencanto en muchos países, es una lección que no debemos olvidar. Hoy se necesita más coraje que nunca para resistir la presión extranjera y más visión que nunca para imaginar una África donde la riqueza sea oportunidad y no condena. Cada ciudadano, del campo o la ciudad, tiene el deber y el derecho de proteger lo conquistado. Organizaciones civiles, sindicatos, cooperativas y movimientos estudiantiles son piezas claves en esta defensa. Así se forja un legado auténtico, con trabajo, organización y una esperanza firme en la capacidad africana de decidir su rumbo. El reto es inmenso, pero la recompensa puede cambiar la historia. Imagina un continente donde cada niño tenga acceso a educación de calidad, donde la electricidad llegue a cada hogar y donde los hospitales no carezcan de insumos básicos. El desafío recién comienza. Cada avance será puesto a prueba por quienes temen el despertar africano. Pero la voluntad colectiva puede convertir este acuerdo en el primer gran paso hacia una verdadera transformación continental. No será fácil ni inmediato, pero los grandes cambios nunca lo son. Recordemos que la abolición del apartheid en Sudáfrica tardó décadas en concretarse, pero finalmente fue posible gracias a la perseverancia colectiva. Hoy, África no suplica por un sitio, está forjando su propia mesa. Este mensaje atraviesa desiertos, estremece los palacios de Washington y se escucha en las plazas de Ouagadougou. La alianza petrolera de $60.000 millones entre Burkina Faso y Omán no es solo una cifra histórica, es la prueba de un cambio imparable y la declaración audaz de un continente cansado de ser espectador en su propia historia. Durante siglos, las grandes potencias dictaron las reglas, explotaron recursos y relegaron a África al silencio. Pero hoy, somos nosotros quienes escribimos el guión. No pedimos permiso, ni repetimos relatos de dependencia o debilidad. La independencia energética es ahora el primer pilar de una nueva arquitectura de poder africano. Así como Corea del Sur se reinventó tras la guerra, África puede reinventarse a partir de sus propios recursos y talento. El destino de África ya no se define en despachos extranjeros. Se decide aquí, ahora, por quienes sueñan en grande y actúan con más grandeza aún. Cada ingeniero que se forma, cada refinería que se erige, cada acuerdo que antepone el bienestar colectivo, representa una victoria y un paso hacia la soberanía real. El ejemplo de Botsuana, que transformó sus diamantes en educación y salud pública, demuestra que sí es posible cambiar el destino con visión y compromiso. Rechacemos los clichés de pobreza y dependencia. No permitamos que otros definan nuestro relato. Es el momento de imaginar un África donde cada recurso, cada decisión y cada sueño lleven el sello de dignidad y autodeterminación. Construyamos una narrativa basada en la fortaleza, la creatividad y la solidaridad, y no en la caridad o la resignación. Pero lo que está en juego es aún mayor. Nos corresponde construir el legado que los hijos y nietos recordarán con orgullo. No permitiremos que la historia de África siga escrita en pasado. Es hora de ser arquitectos del mañana, protagonistas del renacimiento continental. Este es el momento de inspirar a los niños y niñas que hoy sueñan con un futuro distinto, para que sepan que todo es posible cuando un pueblo decide ser dueño de su destino. La pregunta ya no es si África puede. La pregunta es quién se atreve a asumir el reto. ¿Vas a mirar desde la barrera o pondrás la primera piedra de la nueva era?
El destino ya no está en manos ajenas. Ahora te toca decidir si formarás parte de la historia que África está escribiendo con fuerza, ingenio y determinación. En este nuevo escenario, la voz africana resuena como nunca antes. El reloj de la historia avanza y nadie podrá detenerlo. Energía, riqueza y futuro son, por fin, decisiones propias. ¿Estás listo para construir el mañana? La oportunidad está aquí. La responsabilidad también. La historia espera tu respuesta.